Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, en esta hora pues damos gracias a Dios, aunque sabemos que hemos amanecido un poco más estorbado de la garganta, pero estamos aquí siempre para poder hacer la voluntad del Señor. Sabemos que el enemigo siempre pone obstáculos para que no podamos hablar la palabra del Señor, pero mientras el Señor nos permita, vamos a estar siempre aquí para poder hablar la bendita palabra del Señor. Y le damos a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, le damos la bienvenida a cada uno conforme a la voluntad del Señor, conforme a su misericordia. Y déjenme decirle, hermanos, que traemos un tema. Quizás a muchos confunda, quizás a muchos no, pero tal vez otros tendrán conocimiento entre qué es una cosa y la otra. Pero queremos tratar de manera de explicar para los que no saben. La palabra del Señor que el Señor nos permite tener en esta hora es la diferencia entre religión y transformación, que es una cosa muy, pero muy diferente. Y vamos a irnos al libro de Santiago. Santiago, vamos a estar leyendo el capítulo 1, el verso 26. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Padre, en este momento, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da para poderle alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Padre, queremos, Señor, que en esta hora, Padre eterno, sea usted tomando control, Señor, de mi vida, como en la vida de cada uno de los hermanos y amigos que nos estén sintonizando, Padre eterno, en esta hora. Le agradecemos, Señor, la oportunidad de día a día que nos dan, Padre Santo, para poder meditar en su palabra, Señor amado, y así llenarnos, Padre Santo, de su conocimiento y de su sabiduría para poder expresar la palabra cada día mejor todavía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, le agradezco, Padre bendito, esperando que esta palabra a aquellas personas que en verdad la escuchen puedan ser de mucha, pero mucha bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queremos explicar un poco, mis hermanos, la religión y la transformación. Dice, la religión puede enfocarse solamente en lo externo, o sea, lo de afuera, mientras que la transformación que Dios produce comienza desde el interior del corazón, o sea que es un cambio muy diferente. Bien, Jesucristo no vino únicamente para establecer rituales, sino para cambiar vidas, restaurar corazones y producir un nuevo nacimiento espiritual. El creyente necesita entender que la vida cristiana no se trata solo de apariencia, sino de una transformación genuina por medio de Dios. Vea, o sea que vamos a estar explicando un poco lo que significa religión. Vea, tenemos aquí algo escrito que donde hemos sacado un cuestionario donde podemos ver la diferencia. Dice, ¿qué significa religión? Religión es un sistema cultural, vea, de creencias, valores
normas morales y prácticas rituales que conectan a los seres humanos con lo sagrado, lo espiritual o lo divino. Esto viene de la palabra latina religare, que significa unir o vincular, reflejando la unión entre las personas y una fuerza superior o comunidad. Vea, eso es lo que verdaderamente significa religión. Y yo tenía entendido que religión es ligar una cosa con la otra. Y eso es lo que está explicando el comentario que acabamos de leer, para que las personas entiendan mucho mejor que lo que significa religión es ligar una cosa con la otra, unir lo carnal con lo espiritual. Y eso como que no podría ser correcto, porque verdaderamente la religión no se une a lo espiritual, porque la palabra del Señor, como dije la vez anterior, que habría que entenderse espiritualmente la palabra de Dios. Y por lo general las personas que no son espirituales, son carnales, entienden las cosas de otro punto de vista, no lo entienden conforme a la voluntad del Señor. Veamos. Primer punto, la religión dice puede quedarse en lo externo. Veamos qué nos dice segunda de Corintios 5:17, y usted ya lo sabe. Dice, dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que no vamos a traer las cosas del pasado al presente, pues esas ya quedaron atrás. Y por lo cual no tenemos que recordarla. Y estamos en Cristo, tenemos que ser y demostrar que somos una persona diferente, una persona nueva, conforme a la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice el libro de Mateo. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 15? Veamos qué nos dice. Mateo capítulo 15, vamos a estar leyendo el verso 7 al 9. Vea lo que nos está diciendo, 15 del 7 al 9. Hipócritas, dice, oiga bien, y no lo digo yo, dice la palabra. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vea, una persona que en realidad no entiende la palabra de Dios y enseña, y así como él fue enseñado, enseña más adelante, no le enseñaron bien, por lo cual esta persona creció de esa forma, por lo cual esta viene siendo un hipócrita, porque verdaderamente conoce la palabra de Dios, ¿ah? Pero como así le enseñaron, así se quedó, pero él la conoce correctamente y está enseñando, lo cual puede corregirse desde un principio, pero no lo quiere hacer, porque de lo contrario no estuviera quizás recibiendo lo que ahora recibe económicamente, porque muchos quieren llenarse solamente los bolsillos sin importarle que las demás personas se puedan perder. Pero yo prefiero decirle, herirla con la verdad que matarla con la mentira. Porque la palabra del Señor nos lo está indicando, que nosotros como cristianos debemos hablar siempre la verdad. Porque es necesario que cada una de las personas que nos escuchan a través de las redes puedan entender una cosa con la otra. Que no podemos estar mintiendo con tal de llenarnos los bolsillos, sino que hablando simplemente la verdad del Evangelio para que las personas se salven. Porque por eso dije, no
A mí no me interesa herir a alguien con la verdad que matarla con la mentira. Prefiero hacer eso, hablar la verdad, herirla con la verdad, que matarla con una mentira. Vean. Segunda de Timoteo, vamos a estar viendo capítulo 3, verso 5. Mira lo que dice. Dice, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ves? ¿Quiénes son los que tienen apariencia de piedad? Los que en verdad están mintiendo, las personas que están siendo, o sea, que están instruyendo a otras personas con pura mentira, con pura falsedad. Lo están tienen apariencia de piedad, que tienen el amor de Dios, pero verdaderamente pues, dice la Biblia que por su fruto los iban a conocer. Por lo cual nosotros tenemos que dar a entender todo para que las personas entiendan que verdaderamente nosotros como cristianos tenemos que hablar simplemente la verdad. ¿Ah? Y por eso dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Ah? Van a tener que son buenas personas, honestas y que al mismo tiempo se preocupan por el bienestar de las personas, lo cual es diferente, porque ellos se preocupan por su interés económico. Por lo cual dice, pero negarán, dice, la eficacia de ellos. A estas personas, dice, bueno, la persona yo se lo he puesto, dice la Biblia, a estas personas evita. A estos dice evita. ¿Por qué? Porque para que no nos engañen nuevamente y no nos estén dando otra comida que no sea la verdadera palabra del Señor. Sabemos que la verdad hiere, pero nos alivia, nos transforma, nos hace cambiar, porque esto es la palabra de Dios. Vean, muchas personas aparentan espiritualidad externa, pero su corazón permanece lejos de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor está declarando, que estas personas que aparentan piedad, aparentan misericordia, verdaderamente por fuera, pero verdaderamente por dentro no tienen nada de Dios. Porque por eso dice, porque su corazón, dice la Biblia, está lejos de Dios. Por lo cual, el cristiano como cristiano tiene que acercarse a Dios a través de la palabra de verdad, a través de esa transformación, a través de esa palabra que cambia, que transforma y que nos convierte completamente para acercarnos a Dios. Vea, punto número 2. La transformación comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Volvemos otra vez a escudriñar Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 18. Vea lo que dice. Ve. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque cuando nosotros estábamos lejos de la palabra del Señor, lejos de Dios, éramos personalmente personas que no podíamos estar delante de Dios porque no habíamos sido transformados, no habíamos sido llenos de la palabra de Dios, ni Dios podía estar con nosotros porque Dios no se mezcla con algo que inconversa, personas que en verdad son dañinas, que dañan el pensamiento, o sea que dañan el ambiente, porque Dios es santo. Y las personas que verdaderamente
se acercan a Dios, tienen que practicar la santidad. Ahora, la transformación, como dijimos, comienza en el corazón. Y por eso dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vea, ya que cuando nosotros venimos, dejamos las cosas viejas afuera, atrás, ya ni de recordarlo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tenemos que hacer una persona nueva, una persona diferente, transformada, reconciliada por medio de Jesucristo con el Padre, para que así podamos acercarnos a Él con toda libertad y poderle adorar conforme lo que Él nos permite hacer para acercarnos al Señor. Vea, ¿qué nos dice? Vea que nos dice el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, vamos a estar leyendo el verso 10 y el verso 15. No vamos a leerlo todo de corrido, del 10 al 15, no, solamente el 10 y después pasamos al 15. Vean, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Ahora pasemos al 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza o para, dice, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vean, verdaderamente aquí estamos hablando no de nosotros mismos, sino está hablando de Cristo mismo Jesús, del Señor Jesucristo, porque recordemos que el primer hombre que fue Adán fue un hombre pecador, pero ahora el segundo Adán, llamado Cristo, vino a ser diferente y tuvo que sacrificarse para poder hacer que lo pecaminoso se volviera espiritual y se hiciera santo conforme para formar de los dos un solo cuerpo que vino a formar en Jesucristo para darnos vida a cada uno de nosotros. Por lo cual nosotros tenemos que optar por ver la voluntad del Señor. Y vea lo que nos dice allí mismo en 2 Corintios. Pero vamos a ir al capítulo 4, de 2 Corintios. Vamos a estar leyendo el verso 16 del capítulo 4 de 2 Corintios. Dice, por lo tanto, no desmayamos antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Vean, no es cierto que nosotros, en tanto que estamos en este mundo, nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero al mismo tiempo nos alimentamos de la palabra de Dios, el hombre interior se va renovando día con día, se va renovando, por lo cual nosotros como cristianos debemos de renovarnos, debemos de renovar nuestra alma día con día con la palabra del Señor, por lo cual para que podamos permanecer siempre haciendo la voluntad de Dios y permaneciendo siempre espiritualmente conforme a la misericordia y a la voluntad del Señor. Vean, la verdadera conversión produce cambios visibles en la conducta de la persona, en la manera de vivir del creyente. Vean, podemos poner un ejemplo. Si una persona anteriormente robaba, esta persona ya no lo hace, ya no roba. Si esta persona era borracha, ya no la vemos que anda tomando, sino que se está consagrando a la voluntad de Dios. Estos son los cambios. Un cristiano que en verdad ha nacido de nuevo
muestra con su actitud, con su forma de ser, porque ahora no habla otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Ah? Lo que tiene en su corazón, de eso habla. Si una persona que en verdad ha nacido de nuevo y ha llenado su corazón de la palabra del Señor, ya no le va a hablar de fútbol, ya no le va a hablar de cosas mundanas, ya no le va a hablar de lo que a muchas personas le gustaría hablar, le va a hablar de la palabra de Dios. Como lo dije, hace mucho tiempo yo les explicaba que un amigo en el trabajo me dijo que había invitado a una señora a su casa porque era amiga de la mujer. Pero esta amiga resultó ser cristiana. Y cuando llegó, no paró de hablar de Cristo, de invitarlo a la iglesia, de ver, tratar la manera de transformarlo. Pero el dueño de la casa se molestó mucho porque ya me dijo a mí que ya estaba cansado y ya le iba a decir que mejor se largara. Pero se contuvo. Y al mismo tiempo, esta persona después me dijo a mí lo que había acontecido. Pero le digo yo, entonces, si sabía que esta persona era cristiana, ¿por qué la invitaste? Un cristiano no te va a hablar de fútbol. Un cristiano no te va a hablar de cosas del mundo. No te va a hablar de que se emborrachó, de que tuvo una relación extra fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque no lo acostumbra, porque es una persona que se dedica a servirle al Señor y no te va a hablar de otra cosa más que de Dios. Este es el cambio que Cristo hace en las personas, por lo cual la persona tiene que entender que una persona cristiana muestra este tipo de reacción, este tipo de cambio, porque Dios lo ha cambiado. Vean. Por lo cual debemos de entender. Por tanto, dice, no desmayemos antes aún que nuestro hombre exterior se va renovando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Y como dije, la verdadera conversión produce cambio visible en la conducta, en la manera de vivir de la persona. Por lo cual, como cristianos, tenemos que mostrar un cambio diferente. No permanecer con la costumbre vieja que anteriormente teníamos, sino que tenemos que presentar otro tipo de costumbre, otro tipo de manera de vivir para poder agradar al Señor. Vea, punto 3. La transformación produce frutos. Veamos qué nos dice el libro del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ir al capítulo 1. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 13. Vea lo que nos está diciendo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente fueron completamente transformados. No fue como dice la palabra, no fue con voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados. ¿Ah? Porque la palabra del Señor dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo cual nosotros hemos venido a ser parte de la familia de Dios, cristiana, porque verdaderamente no ha sido por el hombre, no ha sido por ninguna otra persona, sino por medio de Jesucristo, por medio de Dios, que Él nos permitió
que la transformación se diera completamente. Ahora, veamos qué nos dice en el Evangelio mismo de Juan, capítulo 3, en su verso, vamos a estar viendo del verso 5 al 6, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Vea lo que nos está diciendo. Del 5 al 6. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí, en el verso 6, demuestra la diferencia. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oiga, es lo que muchas personas confunden. Y si volvemos o subimos al verso 3, al verso 3 de allí del capítulo 3 de Juan, en la conversación más arriba dice, cuando Nicodemo se le acercó a Jesús y hablándole escatologamente, ¿va? Le dijo, respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y mire cómo Nicodemo entendió la conversación de Jesús. Y Nicodemo le dijo, mírelo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿En qué cabeza cabe esto que lo que dijo Nicodemo? Vea, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ah? Fue cuando Jesús le respondió. Respondiendo a Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, o sea, ser bautizado, y del Espíritu, que el Espíritu lo bautice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Veamos la diferencia, ¿ah? Que es una gran diferencia y lo que muchas personas no lo entienden ni lo comprenden. Porque el cristiano, cuando ha nacido de nuevo, nació por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu que entra en nuestra vida para transformarla completamente y ser una nueva regeneración conforme a la voluntad del Señor. Por lo cual nosotros ya no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nosotros venimos a ser parte, como dije, de la familia del Señor Jesucristo. Ahora, veamos qué nos dice Gálatas. Gálatas, vamos a estar viendo en su capítulo 5, verso 22 al 23. Vea, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona espiritual tiene que tener estas cualidades que hemos mencionado. Tiene que tener amor. ¿Ah? Tiene que tener amor. Tiene que tener gozo. Tiene que tener paz en su corazón. Tiene que tener paciencia. Tiene que tener benignidad. Ser bondadoso. Fe. Y ser manso, ser humilde, mansedumbre, y sobre todo mantenerse firme en la palabra del Señor. ¿Ah? Contra estas cosas dice, no hay ley, por lo cual nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque está actuando espiritualmente y está hablando espiritualmente, conforme a la voluntad del Señor. Por eso el espiritual tiene que tener estas cualidades.
tiene que ser paciente, amoroso, amable, sobre todo tener amor y fe, ¿ah? Para mantenerse en el camino del Evangelio. Ahora, vea, el fruto espiritual es evidente. Evidencia, dice, que Dios está obrando en el creyente. Ya el fruto que verdaderamente muestra el creyente, demuestra que es cristiano. Por eso la palabra del Señor dice que por su fruto lo vas a conocer. Muchas personas a veces le demuestran a uno qué es, le demuestran a uno que uno es cristiano, por su forma de ser. ¿Por qué? Porque uno se muestra como uno de los tales. Ahora, el cristiano que verdaderamente no ha cambiado va a demostrar muchas cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque no ha cambiado completamente, no ha nacido, anda como Nicodemo y anda navegando en sus laureles. ¿Por qué? Porque si Nicodemo hubiera entendido a Jesús, no le hubiera preguntado, ¿acaso es necesario de que pueda entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿En qué cabeza cabe? Yo creo que ni un niño hubiera contestado de esa forma que Nicodemo le preguntó a Jesús. ¿Por qué? Porque, y le dijo Jesús, te estoy hablando cosas terrenales y no entendés. ¿Qué es si te digo las espirituales? ¿Por qué? Porque las cosas hay que entenderlas espiritualmente hablando, a través del espíritu, no a través de la carne. Ahora, cuarto punto. Dios quiere una relación real con las personas que demuestran o que dicen, entre comillas, que son cristianos. Dios quiere una relación real. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? Volvamos otra vez al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vea, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vea, porque el Señor quiere que cada uno demuestre. ¿Por qué? Él dice en su palabra, la hora es, dice, la hora viene. O sea, cuando verdaderamente un cristiano tiene que demostrar si es un verdadero cristiano. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Cuándo podría ser? Cuando en verdad son atribulados, cuando en verdad son acosados, son vituperados, que los están persiguiendo, cosas por las cuales van a demostrar si en verdad adoran a Dios o era simplemente de palabra. ¿Por qué? Porque se va a demostrar, porque el Padre dice que tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Que le adoren en todo momento, en toda hora, a todo tiempo. Estos son los que el Padre viene buscando. Que en verdad le adoren de todo corazón, no que simplemente se lo demuestren con otras cosas, sino le demuestren espiritualmente hablando, que sean honestos, que sean sinceros con Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ve, nos conoce y Él sabe quiénes son los que le están sirviendo bien y quiénes no. Al Señor no hay que estar diciendo, mira, ahí está fulano que no te sirve.
y ni con todo, está todos los días en la iglesia. No, a él no hay que decirle eso. Él conoce a los que son suyos, dice la Biblia, y sus ovejas lo conocen a él. Por lo cual no hay que decirle nada, no hay que ir con chambre como se acostumbra en este mundo. Porque van de personas a personas diciendo una cosa y otra, encendiéndole quizás la sangre a alguien para que lo vean. Y que esta persona critique a las demás personas. Por lo cual al Señor no lo van a alegar con esto, no lo van a alegrar, lo van a alegrar con que le adoren de todo corazón y le obedezcan. Ahora, ¿quién nos dice? Vamos a ir nuevamente a Efesios. Efesios, vamos a estar viendo capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 23 al 25 de Efesios. Vea, nos dice, y renovados, dice, en el espíritu de nuestra mente. O sea que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que, si pensábamos cosas malas, ya no tenemos que pensar, pensemos en las cosas buenas que nos pone el Señor. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Es el vecino. Y muchas personas andan buscando y quién es el prójimo y tal vez lo tenemos a la par, lo tenemos cerca. Y dice, hablar verdad con su prójimo, porque somos, dice, miembros los unos de los otros. ¿Ve? Por lo cual tenemos que practicar la justicia, la verdad y santidad. ¿Ve? Ahora, ¿qué nos está hablando Santiago? Veamos Santiago, vamos a estar viendo capítulo 4, verso 8. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ve? El Señor nos manda a que nos acerquemos a Él. Y Dios se acercará a nosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya que el Señor conoce nuestros corazones que no están perfectos delante de Dios y que Él quiere que nos purifiquemos, que hagamos la voluntad del Señor y para que seamos correctos como el corazón que David anteriormente tenía para Dios. Porque David tenía, la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios lo amó, lo eligió a él. Ahora, pero no estamos hablando de David. Esta es harina de otro costal. Ahora, la vida cristiana debe estar en relación, no solamente en apariencia religiosa, sino que una demostración completamente para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en la conclusión, ya para terminar, vea, dice, Dios no busca únicamente prácticas externas, sino corazones rendidos y vidas transformadas por su presencia. El creyente está llamado a reflejar cambios verdaderos que demuestren la obra de Dios en su vida. Ahora, ¿qué nos dice Amós? Ya para terminar. Este es el último verso que vamos a estar leyendo para poder terminar. Amós, capítulo 5,
Vamos a estar leyendo el verso 14 y el verso 15. Vea, nos dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, para que así Jehová Dios de los para que Jehová Dios de los dice, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decir, aborreced el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Vea, ya que nosotros, hermanos, tenemos que buscar las cosas buenas que Dios nos ofrece. No tenemos que buscar el mal, tenemos que hacer la voluntad del Señor y hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que demostrar un cambio, porque verdaderamente hay mucha controversia, muchos que dicen que son cristianos, pero verdaderamente por su fruto se conocen. Y puedo decir que estas personas no son cristianas evangélicas, sino que simplemente son religiosos que han llevado una vida de cristiandad, pero ligada con el mundo. O sea, van de la mano con el mundo, haciendo lo que el mundo hace y son cristianos. Pero a mí, eso tenemos que estar de acuerdo ahora, porque eso no es más que una religión vacía, porque Dios no está entre esas personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere completamente que la persona muestre esos cambios completamente, porque Dios es santo. Y dice, y el que se acerca a Dios tiene que practicar la santidad. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. O sea, más claro no lo puede decir el Señor. Tenemos que practicar la santidad, no estar haciendo lo que el mundo hace. Tenemos que mostrar la diferencia, tenemos que mostrar el cambio para poder estar listos, preparados cuando el Señor venga a levantar su pueblo. Así es de que, hermanos, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que nos preparemos, que nos alistemos, porque sabemos bien que el Señor no tarda en venir a levantar un pueblo que lo adora, que lo busca sinceramente y que verdad le sirve a Dios de todo corazón. Así es de que, hermano, voy a hacer una pequeña oración para salir del aire y así poder salir y despedirnos de la audiencia, más no de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre se queda conmigo. Así es de que, hermano, que el Señor me lo bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor amado, agradezco, Señor amado, la oportunidad, Señor, que me dio para poder estar, Señor amado, aquí en este lugar, para poderle adorar, alabar, glorificar y bendecir. Y le agradezco, Señor amado, por esta bendita palabra que me permitió, Señor amado, mostrar, Señor amado, la diferencia entre religión y transformación. Porque una persona, Padre mío, que es solamente un religioso, muestra, Padre Santo, que no ha nacido de nuevo. En cambio, Padre Eterno, una persona que ha nacido de nuevo, muestra un cambio completamente diferente, desde que lo saca desde el corazón para poder servirle a usted como usted se merece. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias, Padre bendito, por esta bendita palabra que usted me ha permitido, Señor amado, hablar conforme a su voluntad y a su gran amor y a su misericordia. Que el Señor me los bendiga a cada uno de los oyentes en esta hora y así pues vamos a salir del aire agradeciéndole completamente al Señor por lo que el Señor nos permitió hacer. Así es de que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Vamos a estar aquí
el próximo viernes, si el Señor no ha venido. Aquí hablando, como siempre, la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca cada día. Y recordándole siempre que aquí estuvo su amigo y hermano, Filadelfio Montesino. Amén y amén.